Las tres partes en que se divide la liturgia de este viernes expresan perfectamente el sentido de la celebración. La liturgia de la palabra nos pone en contacto con los hechos que estamos conmemorando y su anuncio profético en el Antiguo Testamento. La adoración de la cruz nos lleva al reconocimiento de un hecho insólito que tenemos que tratar de asimilar y desentrañar. La comunión nos recuerda que la principal ceremonia litúrgica de nuestra religión es la celebración de una cena antes de la muerte, en la que podemos descubrir la vida. El Viernes Santo debe ayudarnos a encontrar hoy a Jesucristo crucificado, en los crucificados de nuestro tiempo. Desde esa realidad, descubrir también quiénes son hoy los crucificadores de nuestros días y liberar a unos y otros de ser crucificados y crucificadores. La muerte de Jesús no tiene nada que ver con un acto de expiación a Dios por los pecados de los hombres, ni un acto de devoción, ni de ofrenda sacrificial. La muerte de Jesús fue un crimen, un asesinato. Fue la ejecución de un condenado injustamente por los opresores, por haberse puesto de parte de los oprimidos. Los opresores eran todos los poderes oficiales de Jerusalén, religiosos y políticos, fariseos, letrados, senadores, sacerdotes, etc., que desde sus diferentes posiciones se pusieron de acuerdo para condenar a Jesús. Jesús tenía socialmente la condición de esclavo, y como esclavo lo condenaron a muerte de cruz. El pueblo pobre, en su mayoría esclavos también, eran los oprimidos o crucificados de entonces. Pero nosotros debemos buscar a los oprimidos de hoy, donde está Jesucristo crucificado. Hoy los tenemos en las cárceles, en las chabolas, los basureros del tercer mundo, en los parados sin prestaciones, en los trabajadores en ERTE, en las mujeres maltratadas, en las colas del hambre, en los desahuciados, en los niños muriendo de hambre cada día, en los torturadores, en los enfermos desatendidos, en los africanos metidos en pateras o enganchados a las cuchillas cortantes de las concertinas, en los matrimonios rotos, en los hijos víctimas de la separación de sus padres, en los vagabundos, en los bosques quemados, en los ríos y mares contaminados, en los animales injustamente torturados, en los gastos militares y en los condenados injustamente. ¿Cuándo llegará la hora en que bajemos a Jesús de tantas y tantas cruces que hace siglos que deberían haber desaparecido? ¿Dónde están todavía hoy las fábricas y los fabricantes de tantas cruces, tan pesadas, tan dolorosas, tan indignas del ser humano y de la madre tierra? Pongámonos en disposición de comenzar nuestra celebración de Viernes Santo. El Vía Crucis no es solamente el recuerdo de la pasión de Cristo. Cada paso suyo, cada gesto, cada lágrima, cada caída, es una referencia a la pasión del hombre, a la pasión del pobre. Lo vimos como despreciable y deshecho de hombres, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que él soportaba. Primera estación: Jesús condenado a muerte. Como Jesús, muchos hombres y mujeres del tercer mundo están condenados a una muerte prematura. Violencia, hambrunas, enfermedades, pobreza, acaban muchas veces en muerte. Segunda estación: Jesús carga con la cruz. Condenados a muerte. Cada uno carga con su cruz e inicia un camino lleno de soledad, peligros, caídas, explotación, muertes, rechazo, falta de trabajo, hambre, discriminación, odio. Tercera estación: Jesús cae por primera vez. Primer obstáculo: el desierto. El sol, la arena, la falta de agua y los alimentos. Muchos caen, algunos encuentran un cireneo y son ayudados por sus compañeros. Otros, incontables, son abandonados y su primera caída será también la última. Cuarta estación: Jesús se encuentra con su madre.
¿Cuántas madres dolorosas sueñan con encontrarse con sus hijos inmigrantes? ¿Cuánta angustia esperando una señal de vida, una llamada telefónica? ¿Cuánto dolor por no haber podido darles lo que necesitaban, una vida digna, en pobreza, pero digna? Quinta estación. El cireneo ayuda a Jesús. Una mano tendida en el camino, un camión que acepta una carga, un policía que hace la vista gorda cuando se le piden los papeles, un pequeño barco pesquero que rescata a los náufragos del cayuco, una asociación que te acoge, una comunidad eclesial con los brazos abiertos. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. El viento del desierto borra pronto las huellas de los crucificados. Las aguas del mar reflejan por un instante la expresión aterrada de los que caen al mar. Pero el corazón humano es capaz de ver la belleza de los hijos oprimidos de Dios y guardar para siempre su memoria. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Segundo obstáculo, el mar. Todos los que superaron la primera caída del desierto deben enfrentarse a un mar desconocido. Algunos vuelven a caer y para muchos, 20.000 dicen las estadísticas, esta segunda caída será la definitiva. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Si nosotros no somos capaces con Jesús de acoger a los jóvenes que nos llegan de otros mundos, consolando así a sus madres, más nos valiera comenzar a llorar por nosotros y nuestros hijos. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. El desierto, el mar, las vallas, las fronteras. Una vez más, personas que se quedan en el camino, que caen para no levantarse más. Juan, el marido de Elena, una chica africana que llegó embarazada y vive con su hija entre nosotros, cayó de lo alto de la valla de Melilla y fue conducido maniatado a la frontera entre Marruecos y Argelia. No hemos vuelto a tener noticias suyas. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Despojados 1000 veces a lo largo del camino. En cada frontera, en cada cruce, les despojan de sus vestiduras y sus bienes para repartírselos. Poco importa que sean bandoleros, funcionarios, policías o militares. Y las mujeres son despojadas también de su intimidad y su dignidad. Es el coste del Calvario que lleva a la resurrección. Decimoprimera estación. Jesús es clavado en la cruz. Muchos emigrantes viven pendientes de un hilo, de agua potable, de medicinas, clavados en una cruz agonizantes de por vida. Incluso cuando llegan a Europa, siguen clavados por falta de trabajo, vivienda, documentación, rechazo. Decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz. La muerte de Jesús es la muerte del inocente. Su figura crucificada nos anima a no permitir que mueran impunemente más inocentes. Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Hasta los abismos del mar sienten náuseas por tanta muerte y vomitan de vez en cuando el cuerpo de un emigrante. Todos callamos cubriendo nuestra vergüenza y nuestra indignación con una capa de silencio. Decimocuarta estación. Jesús es sepultado. Patera 1501-2003. Inmigrante número 8. Desconocido. La cruz del Hijo no excluye a nadie. Con él están crucificados todos los inocentes independientemente de sus credos o religiones. El Espíritu de Dios devuelve a los cuerpos destrozados la imagen y semejanza. El seno del Padre se convierte en un sepulcro anónimo y en ellos acoge a los hijos desheredados por ricos y poderosos.
15ª estación. Jesús resucita de entre los muertos. La pasión y la muerte de Jesús no tenían como destino el sepulcro, sino la resurrección. La vida vence a la muerte, el amor al odio. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. La pasión y la muerte de tantos hombres y mujeres inmigrantes, verdadero vía crucis de una vida indigna a otra más humana, no puede tener más meta que alcanzar la semejanza con el Creador. En las lecturas que vamos a realizar a continuación, queremos situarnos como compañeros, amigos y discípulos del siervo de Yahvé. Ser compañeros del siervo implica mirar juntos a él y desde él la realidad, y reconocer su rostro en tantos rostros desfigurados, su entrega hasta la muerte en tantas vidas entregadas, su capacidad de cargar con lo de otros en tantos hombros que aún resisten. Ser amigo del siervo y de los que hoy lo prolongan exige llegar a ver en ellos las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra injusticia, de nuestra inconsciencia, de nuestra cobardía, de nuestro nivel de vida. Necesitamos tener el oído abierto de los discípulos para creer en un anuncio, para escuchar el mirad a mi siervo y dirigir nuestros ojos en su dirección, que es siempre hacia abajo, hacia las tierras áridas donde la vida humana está permanentemente amenazada. Ser discípulos significa dedicar todas nuestras energías y nuestros recursos a la misma causa a las que Él las dedicó, pero contando con que nuestra actividad tiene un más allá, y cuando llegue ese tiempo, saber apoyar en él nuestra oscura certidumbre de que nos queda una palabra que decir también desde el silencio, de que podemos ganar cuando nos parece estar perdiéndolo todo, y de que, cuando ya no tenemos fuerza para otras tareas, puede comenzar para nosotros el aprendizaje de la humilde fraternidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Soy una caricatura de hombre, el desprecio del pueblo. Se burlan de mí en todos los periódicos. Me rodean los tanques blindados. Estoy apuntado por las ametralladoras y cercado de alambradas, las alambradas electrizadas. Todo el día me pasan lista. Me tatuaron un número, me han fotografiado entre las alambradas. Y se pueden contar como en una radiografía todos mis huesos. Me han quitado toda identificación. Me han llevado desnudo a la cámara de gas y se repartieron mis ropas y mis zapatos. Grito pidiendo morfina y nadie me oye. Grito con la camisa de fuerza. Grito toda la noche en el asilo de enfermos mentales, en la sala de enfermos incurables, en el ala de enfermos contagiosos, en el asilo de ancianas. Agonizo bañado de sudor en la clínica del psiquiatra. Me ahogo en la cámara de oxígeno. Lloro en la estación de policía, en el patio del presidio, en la cámara de torturas, en el orfelinato. Estoy contaminado de radioactividad. Estoy enfermo de COVID, en cuarentena por contacto directo y nadie se me acerca para no contagiarse. Me he quedado sin trabajo. Espero en las colas del hambre. No tengo ningún ingreso para sobrevivir. Pero yo podré hablar de ti o mis hermanos. Te ensalzaré en la reunión de nuestro pueblo. Resonarán mis himnos en medio de un gran pueblo. Los pobres tendrán un banquete. Nuestro pueblo celebrará una gran fiesta. El pueblo nuevo que va a nacer.
En este tiempo de coronavirus que está produciendo miedo y trayendo muerte a muchas personas en todo el mundo, la celebración del Viernes Santo adquiere un significado especial. Hay alguien que también sufrió y en medio de terribles dolores fue crucificado, Jesús de Nazaret. Sabemos que entre todos los que sufren se establece un misterioso lazo de solidaridad. Jesús continúa sufriendo y siendo crucificado en solidaridad con todos los crucificados de la historia. Así será hoy y hasta el final de los tiempos. Jesús fue asesinado como resultado de un doble proceso judicial, uno por la autoridad política romana y el otro por la autoridad religiosa judía. Su asesinato judicial se debió a su mensaje del reino de Dios, que implicaba una revolución absoluta de todas las relaciones a su nueva imagen de Dios como Papá, Abba, lleno de misericordia, a la libertad que predicó y vivió frente a las doctrinas y tradiciones que pesaban sobre las espaldas del pueblo, a su amor incondicional, especialmente a los pobres y enfermos, a quienes compadecía y curaba, y finalmente por presentarse como el Hijo de Dios. Estas actitudes rompieron con el statu quo político-religioso de la época, decidieron eliminarlo. Tampoco murió simplemente porque Dios así lo quiso. Lo que Dios quiso, esto sí, fue su fidelidad al mensaje del reino y a él, aunque eso implicase la muerte. La muerte fue el resultado de esta fidelidad de Jesús a su Padre y a su causa, el reino, fidelidad que es uno de los mayores valores de una persona. Los que lo crucificaron no podían definir el sentido de esta condena. El crucificado mismo definió su sentido, una expresión de amor extremo y de entrega sin reservas, para alcanzar la reconciliación y el perdón de todos los que lo crucificaron y de solidaridad con todos los crucificados en la historia, especialmente con aquellos que son crucificados inocentemente. Es el camino de la liberación y de la salvación humana y divina. El Padre con quien experimentó una profunda intimidad filial, el Padre que había anunciado como misericordioso y con la bondad de una madre, el Padre cuyo proyecto el reino había proclamado y anticipado en su praxis liberadora, este Padre ahora, en el momento supremo de la cruz, parece haberlo abandonado. Jesús está desnudo, indefenso, totalmente vacío ante el Padre que calla. Este silencio revela todo su misterio. Jesús no tiene nada a lo que aferrarse. Para los criterios humanos, él fracasó por completo. Su certeza interior se desvaneció. Pero aunque el suelo desaparece bajo sus pies, él continúa confiando en el Padre. Entonces grita con fuerte voz: «Dios mío, Dios mío». En el auge de la desesperación, Jesús se entrega al misterio verdaderamente sin nombre. Él será su única esperanza y seguridad. Ya no tiene ningún apoyo en sí mismo, solo en Dios.
Vamos a continuación a acompañar a Jesús en su camino a la muerte, antesala de su resurrección, según la narración de Juan. Un camino que se nos va a desvelar no es motivo de oprobio o maldición, sino un modo radical de opción por la justicia y la paz. Acompañar a Jesús es una invitación a un cambio de mentalidad que supone asumir que optar por la justicia trae consecuencias, lleva al sufrimiento y a la cruz, pero que no puede ser vivido como un fracaso sino una victoria. Porque despierta, y mucho más en estos tiempos de coronavirus, oscuros de miedo y muerte, una corriente de solidaridad que nos lleva a sentirnos al lado de todos los sufrientes de la tierra y que la muerte, en definitiva, es una victoria de la razón de Dios que se pone de parte del justo. El crucificado continúa sufriendo y crucificado en todos los crucificados de la historia. En este relato de Juan aparece la figura de María, no como algo accidental, sino como consecuencia de un seguimiento valiente y decidido. En la cruz Jesús, despojado de todo, se nos da y nos da un regalo en la figura del discípulo amado. Nos regala a María como madre. En Juan nos podemos identificar como la comunidad cristiana que permanece fiel a Jesús y a un proyecto de vida basado en el amor incondicional que permanece a pesar de todas las dificultades y problemas. Escuchemos. Salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Allí entró él y sus discípulos. En la noche en que iban a entregarle, no fue al huerto a meditar, ni a hacer silencio, ni a encontrarse consigo mismo. Acudió a la oración para dirigirse a otro que tenía nombre desde la certeza de su presencia. Al experimentar con angustia su impotencia y su miedo, sabía que su única salida era la de confiarse perdidamente en las manos de aquel que seguía siendo su pastor y su guardián. También Judas, el que lo entregaba, conocía el lugar, porque muchas veces se había reunido allí Jesús con sus discípulos. Entonces Judas cogió la cohorte y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús entonces, consciente de todo lo que se le venía encima, salió y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo. Soy yo. Al decirles soy yo, se echaron atrás y cayeron a tierra. Les preguntó de nuevo. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Replicó Jesús. Os he dicho que soy yo. Pues si me buscáis a mí, dejad que se marchen estos. Así se cumplieron las palabras que había dicho. De los que me entregaste no he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba un machete, lo sacó, agredió al siervo del sumo sacerdote y le cortó el lóbulo de la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: Mete el machete en su funda. El trago que me ha mandado beber el Padre, ¿voy a dejar de beberlo? Entonces la cohorte, el comandante y los guardias de las autoridades judías prendieron a Jesús, lo ataron y lo condujeron primero a presencia de Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote al año aquel. Era Caifás el que había persuadido a los dirigentes judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Seguía a Jesús Simón Pedro y además otro discípulo. El discípulo aquel le era conocido al sumo sacerdote y entró junto a Jesús en el atrio del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, se quedó junto a la puerta, fuera. Salió entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, se lo dijo a la portera y condujo a Pedro dentro. Le dice entonces a Pedro la sirvienta que hacía de portera. ¿Acaso eres tú también discípulo de ese hombre? Dijo él. No lo soy. Se habían quedado allí los siervos y los guardias, que, como hacía frío, tenían encendidas unas brasas y se calentaban. Estaba también Pedro con ellos allí parado y calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he venido hablando públicamente a todo el mundo.
yo siempre he enseñado en reuniones y en el templo, donde todos los judíos acuden y no he dicho nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que estuvieron escuchando de qué les he hablado. Ahí los tienes. Esos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias presentes dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así le contestas al sumo sacerdote? Le replicó Jesús: Si he faltado en el hablar, declara en qué está la falta. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo mandó atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Simón Pedro parado y calentándose. Le dijeron entonces: ¿Acaso eres también tú discípulo suyo? Él lo negó. No lo soy. Le dijo uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de otro a quien Pedro cortó la oreja: ¿No te he visto yo en el huerto con él? De nuevo negó Pedro, y enseguida cantó un gallo. También él supo resistir y mantenerse en vela a lo largo de aquella noche que había comenzado cuando Judas salió del cenáculo. La vivió envuelto en las tinieblas de traiciones, detención, juicio, golpes, insultos, negaciones y condena. Estuvo solo, pero se sabía sostenido por su dueño, y era un siervo fiel, capaz de esperar en vela hasta la madrugada del primer día de la semana. Condujeron entonces a Jesús de casa de Caifás a la residencia del gobernador. Era por la mañana temprano. Ellos, sin embargo, no entraron en la residencia del gobernador, para no contaminarse y poder celebrar la comida de Pascua. Salió Pilato fuera, a donde estaban ellos, y les preguntó: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fue el malhechor, no te lo habríamos entregado. Les dijo entonces Pilato: Lleváoslo vosotros y juzgadlo conforme a vuestra ley. Le dijeron entonces las autoridades judías: A nosotros no nos está permitido matar a nadie. Así tendría cumplimiento el dicho de Jesús, cuando indicaba con qué clase de muerte iba a morir. Entró de nuevo Pilato en la residencia, llamó a Jesús y le dijo: ¿Tú eres el rey de los judíos? Contestó Jesús: ¿Dices tú eso como cosa tuya o te lo han dicho otros de mí? Replicó Pilato: ¿Acaso soy yo judío? Tu propia nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús: La realeza mía no pertenece al orden este. Si mi realeza perteneciera al orden este, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Mi realeza no es de aquí. Le dice Pilato. Luego tú eres el rey. Contestó Jesús: Tú lo estás diciendo. Yo soy el rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio en favor de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Le dice Pilato: ¿Qué es eso de verdad? Él no rehuía el conflicto, plantaba cara, y en las horas de su pasión las cuestiones se volvieron más graves y violentas. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el Mesías? Ya no era tiempo de polémicas, sino de silencio. Quizá alguien recordó las preguntas del texto de Zacarías. ¿Qué heridas son esas que llevas en las manos? Y él contestará: es que me hirieron en casa de mis amigos. Dicho esto, salió de nuevo a donde estaban las autoridades judías, y les dijo: Yo no encuentro ningún cargo contra él, pero tenéis por costumbre que os suelte a uno por Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Esta vez empezaron a dar gritos. A ese no, a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Entonces tomó Pilato a Jesús y lo mandó a azotar. A continuación, los soldados trenzaron una corona de espino y se la pusieron en la cabeza. Lo vistieron con un manto color púrpura y, acercándose a él, le decían: Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún cargo contra él. Salió entonces fuera Jesús, llevando la corona de espino y el manto color púrpura, y les dijo: Mirad al hombre. Pero apenas lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, empezaron a dar gritos. Crucifícalo, crucifícalo. Les contestó Pilato: Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro cargo contra él.
Le replicaron los dirigentes judíos. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir aquello, sintió más miedo. Entró de nuevo en la residencia y preguntó a Jesús: ¿De dónde procedes tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿Te niegas a hablarme a mí? ¿No sabes que está en mi mano soltarte y está en mi mano crucificarte? Le replicó Jesús: No estaría en tu mano hacer nada contra mí si Dios no te dejara. Por eso el que me ha entregado a ti es más culpable que tú. Desde aquel momento Pilato trataba de soltarlo, pero los dirigentes judíos daban gritos diciendo: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se declara contra el César. Al oír Pilato aquellas palabras, condujo fuera a Jesús. Se sentó en un escaño en un lugar que llamaban el Enlosado, en la lengua del país, Gábata. Era preparación de la Pascua y alrededor de la hora sexta. Dijo a los judíos: Mirad a vuestro rey. Ellos entonces empezaron a dar gritos. Quítalo, quítalo de en medio. Crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Replicaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces, al fin, se lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, consigo a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz, salió para el que llamaban lugar de la calavera, que, en la lengua del país, se dice Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, a un lado y a otro, en medio a Jesús. Pilato escribió además un letrero y lo fijó en la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Este letrero lo leyeron muchos judíos, porque estaba cerca de la ciudad el lugar donde fue crucificado Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Dijeron entonces a Pilato los sumos sacerdotes de los judíos: No dejes escrito el rey de los judíos, sino, este dijo: soy rey de los judíos. Replicó Pilato: Lo que he escrito, escrito lo dejo. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su manto y lo hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Además, la túnica. La túnica no tenía costura, estaba tejida toda entera desde arriba. Se dijeron unos a otros: No la dividamos, la sorteamos a ver a quién le toca. Así se cumplió aquel pasaje. Se repartieron mi manto y echaron a suertes mi ropa. Fueron los soldados quienes hicieron esto. No tenía mucho más que pudieran quitarle. Él mismo había reconocido que ni siquiera tenía dónde reclinar la cabeza, y por eso podía hacer suya con toda verdad la afirmación del Salmo: El Señor es mi pastor, nada me falta. Estaban presentes junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, entonces, viendo a la madre y al lado de ella su discípulo predilecto, dijo a la madre: Mujer, mira a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Mira a tu madre. Y desde aquella hora la cogió el discípulo en su casa. Después de esto, consciente Jesús de que ya todo iba quedando terminado, dijo: Tengo sed. Estaba allí colocado un jarro lleno de vinagre. Sujetando a una caña de hisopo una esponja empapada con el vinagre, se le acercaron a la boca y cuando tomó el vinagre, dijo Jesús: Queda terminado. Y reclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los dirigentes judíos, como era un día de preparación, para que no se quedasen en la cruz los cuerpos durante el día de precepto, pues era solemne aquel día de precepto, le regalaron a Pilato que les quebrasen las piernas y los quitasen. Fueron, pues, los soldados y les quebraron las piernas, primero a uno y luego al otro, de los que estaban crucificados con él. Pero, al llegar a Jesús, viendo que estaba ya muerto, no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados, lanza, le traspasó el costado, y salió inmediatamente sangre y agua. Como si fueran 2 páginas distantes del Evangelio, pero que al doblarlas coinciden, la desnudez de su nacimiento coincidió con la de su muerte, cuando echaron a suertes su túnica y volvió a estar desnudo como en el pesebre. El Señor seguía siendo su pastor, no le faltaba nada. El que lo ha visto personalmente deja testimonio, y este testimonio suyo es verdadero.
y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliese aquel pasaje. No se le romperá ni un hueso. Y todavía otro pasaje dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero clandestino por miedo a los dirigentes judíos, rogó a Pilato que lo dejase quitar el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Fue entonces y quitó su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que al principio había ido a verlo de noche, llevando unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Cogieron entonces el cuerpo de Jesús y lo ataron con lienzos junto a los aromas, como tienen costumbre los judíos de dar sepultura. En el lugar donde lo crucificaron había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía nadie había sido puesto. Por ser día de preparación para los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. La crucifixión del bondadoso Jesús fue un gran escándalo histórico. Ocurrió hacia el año 30-33 del siglo I de nuestra era. Desde entonces, las gentes de las diversas generaciones de muchos pueblos que han existido hasta el presente siglo XXI, al tomar conciencia de ese terrible acontecimiento, quedaban impactadas y sobrecogidas. Según Castillo y otros teólogos, Pablo de Tarso, influido por el judaísmo al que perteneció, es el propagador de la idea de que Dios quiso la muerte de Jesús para que expiara los pecados de la humanidad. Mostró así a un Dios sanguinario que solo con la sangre de las víctimas pecadoras calma su ira justiciera. Sin embargo, la teología moderna considera que los seres humanos hemos sido salvados, no tanto por la cruz, sino por la voluntad amorosa de Dios que se manifestó de manera fundamental en la vida, muerte y resurrección de Jesús, así como reflejada en hombres y mujeres verdaderamente humanitarios. Pero lo cierto es que Jesús fue ejecutado por el odio de sus enemigos y en contra de la voluntad de Dios. Jesús propuso al pueblo y a las autoridades judías una alternativa al caduco sistema religioso vigente, el reino de Dios, cercano, igualitario, servicial, justiciero, liberador, pacífico, universal y solidario. El amor a amigos y enemigos, a judíos y extranjeros, sobre todo el amor a los empobrecidos. Pero las autoridades y la clase dominante de Israel rechazaron la propuesta del reino de Dios. Entre las diversas causas por las que los enemigos de Jesús le condenaron a muerte, podemos observar las siguientes. La denuncia de Jesús a las jerarquías religiosas que habían convertido el templo de oración en cueva de ladrones fue la gota que colmó el vaso de su odio. A partir de Jesús, el nuevo templo sería la comunidad de sus discípulos con las cuales Dios Padre selló una nueva alianza basada en la entrega de Jesús. Los sacerdotes y escribas y fariseos encontraron peligrosa la doctrina de Jesús, priorizando el humanismo sobre la religión, además de que el perdón y los pecados no se obtuviera en la ofrenda y sacrificios expiatorios de animales en el templo. Por supuesto, tampoco estaba en los ritos purificadores que realizaban los monjes del Qumrán y los fariseos, ni siquiera en el bautismo con agua del profeta Juan Bautista. Jesús mostró que sus actos misericordiosos enseñando a los oyentes, sanando a enfermos y comiendo con marginados, quedaban perdonados los pecados. Los partidarios del judaísmo inmovilista estaban en desacuerdo con Jesús y afirmaban que lo que nos hace perfectos no son las actividades religiosas y las purificaciones rituales de las que eran muy partidarios los fariseos, sino la caridad con el prójimo y la solidaridad con los oprimidos.
Jesús promovió una verdadera revolución religiosa al anteponer el ser humano con sus necesidades y derechos sobre las instituciones del sábado, las fiestas litúrgicas y hasta la propia ley, sea esta religiosa o política. No se ha hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Las jerarquías y los dirigentes de los partidos políticos religiosos del judaísmo esperaban un Mesías militar, capaz de organizar el ejército israelita que venciera a las poderosas milicias romanas. Alrededor de una decena de líderes mesiánicos judíos con sus huestes acabaron derrotados y encontraron la muerte por sus temerarios intentos guerrilleros. Por el contrario, el mesianismo de Jesús era pacífico y no violento, universal y no nacionalista, reinado de Dios y no de los hombres, favorecedor del bien común y no solo de los enriquecidos, promotor de igualdad entre varones y mujeres y no patriarcal. El mesianismo de Jesús no era servil al poder romano como sí lo era la clase dominante de Israel. Jesús, con su enseñanza de que no se puede servir a Dios y a las riquezas, perjudicaba las ambiciones y la avaricia de los potentados a costa de la humilde clase trabajadora. La clase dominante consideró contrarias a sus intereses las enseñanzas de Jesús en el reino de Dios, donde son bienaventurados los pobres, los perseguidos por la justicia y los pacificadores, mientras que serán humillados los ricos, los perseguidores, los violentos y los provocadores de guerras. Tanto los poderosos de Israel como los de Roma consideraban peligrosa para sus intereses el que el pueblo galileo cada vez más se sintiera atraído por Jesús, que con sus enseñanzas y acciones misericordiosas les abría al encuentro directo con Dios Padre sin necesidad de mediadores, ya fuesen sacerdotes, escribas o fariseos, ni tampoco participar en el servilismo al César. El Sanedrín y sumos sacerdotes no podían aceptar que Dios despidiera de sus privilegios a los poderosos y enriquecidos al mismo tiempo que dignificaba a los humildes y a los pobres. Les sentaba muy mal que Jesús manifestara que el reino de vida y de verdad, de justicia y de paz, es para los sencillos del mundo y no para los aprovechados. El reino de Dios no iba contra Roma directamente, pero un Mesías judío sin control del César era inadmisible. Acabaría introduciendo una levadura que transformaría el brutal imperio en potencia solidaria. Ello era contrario a las ambiciones de las élites poderosas y enriquecidas romanas. Es de esperar que la aceptación voluntaria de la cruz a manos de sus enemigos nos motive a una mayor participación con Jesús en la realización de otro mundo más solidario. Orar juntos es una manera de realizar lo que ya esperamos. La confianza nos anima para que lo que nos parece imposible se haga realidad. Oremos por los crucificados de este mundo, por las víctimas de la violencia de género, de los proxenetas y de la ablación, por la discriminación laboral de la mujer, menor sueldo por igual trabajo, por las víctimas de la pederastia, por las víctimas de las guerras, especialmente la de Siria, con 10 años de duración, por las víctimas de la intolerancia de la jerarquía eclesiástica, por la Madre Tierra, víctima de la especulación y la avaricia, por todos los pobres de la tierra. Sus gritos son un clamor y el fruto de la injusticia. Por todas y cada una de las víctimas de la pandemia, por todas las personas que viven aisladas y en soledad, por todos los que han perdido su trabajo o sus pequeños negocios, por aquellos que han sido desahuciados de sus viviendas, por los que están sin luz y sin agua, por no poder pagar, por los que han perdido a sus seres queridos sin poderlos despedir,
por todos los sanitarios y personal esencial que nos son imprescindibles y nos facilitan la vida, por todos los que están al servicio de los demás, dejándose la vida en ello, y por cuantas personas anónimas facilitan la vida de su vecino, amigo o desconocido. Oremos por los que ayudan a bajar de la cruz, por las políticas hechas con análisis de la realidad, pensando en los más desfavorecidos, en los emigrantes y en los refugiados, por el movimiento feminista, que tantos años lleva luchando por la igualdad de la mujer, por las ONGs, Médicos Sin Frontera, Cáritas, ACNUR, Intermón, Cruz Roja y tantas otras que están y luchan por los más necesitados. Por las personas que en sanidad, en educación y en administraciones públicas trabajan con honradez y al servicio del ciudadano. Por todas las personas, creyentes o no, que directa o indirectamente siguen el mensaje de Jesús, poniendo su vida al servicio de los más desfavorecidos y vulnerables. Por la comunidad cristiana de la que formamos parte, por su fidelidad, cariño y respeto, que nos ayuda a llevar las pequeñas cruces que nos presenta la vida. Bajando de la cruz, se hace posible el reino de Dios aquí y ahora.
La cruz ha pasado de ser en la antigüedad el símbolo de un castigo infamante a convertirse con el paso de los siglos no sólo en el símbolo más conocido del cristianismo, sino también en uno de los símbolos más universales del amor. Los cristianos expresamos con ella tanto el suplicio de Jesús como su presencia. Donde está la cruz, está el crucificado. Es una llamada, un recordatorio, un examen, una promesa. Para mí, tiene un significado de amor y entrega. En el Nuevo Testamento se nos relata cómo se conjugaron los intereses del poder religioso, Anás y Caifás, sumos sacerdotes, y el poder político, Herodes Antipas y Poncio Pilato, para ejecutar a un inocente, Jesús, condenándole a muerte en la cruz. Así, Jesús crucificado se convierte en la imagen del inocente condenado por intereses bastardos, en un símbolo que se refuerza con sus palabras poco antes de morir: Padre, perdónalos. También en la cruz y en Jesús en ella se ve lo injusto y cruel de nuestro mundo, en los que son condenados injustamente emigrantes, pero también en quienes trabajan y son pagados injustamente o ven mermados sus ingresos por la aplicación de leyes injustas que solo benefician a quienes más tienen, a empresarios de corazón endurecido por la avaricia. La cruz para mí es la presencia de los que sufren por una u otra causa y una llamada a dejar de mirarme a mí para mirarlos a ellos y a Él. Señor y Dios nuestro, ante Jesús crucificado nos unimos a todos los creyentes y agnósticos que trabajan solidariamente para evitar la cruel e injusta crucifixión político-social a niñas y niños abusados, a mujeres marginadas, a trabajadores explotados y a pueblos colonizados. El situarme ante la cruz me deja absorta, sin llegar a alcanzar la magnitud del amor inmenso que supone haber dado la vida por amor. Me impulsa el deseo de contribuir a ser bálsamo en el sufrimiento, y comprendo que la forma de llevarlo a cabo es intentando estar cerca de personas olvidadas, solitarias, enfermas, sin recursos para vivir dignamente, compartir sus sufrimientos y ofrecer ayuda. Y junto a la pena me invade una inmensa gratitud. El crucificado me señala el camino. Estar ante la cruz es asumir como nuestra la causa de los pobres, denunciar las injusticias y a los injustos, aceptar vivir austeramente para ayudar a los más empobrecidos, estar donde están los más pobres de los pobres para conocerlos, acompañarlos, ayudarles sobre todo en el tercer mundo, acoger y acompañar a los que la crisis de la pandemia está tirando en la cuneta de la vida, interesarse por quienes una desgracia o un mal les lleva a la cárcel para darles esperanza de rehacer su vida,
aportar ayuda económica para atender las necesidades de los demás, trabajar en la política, la administración pública, la empresa, la enseñanza, la sanidad, con lealtad, honradez, eficacia y compromiso, hasta el punto de hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio. Preocuparse de la madre tierra, respetando y cuidando a los animales, peces, aves, árboles, plantas. Dedicar generosa y desinteresadamente algún tiempo a acompañar a los que más sufren en residencias, hospitales o en la soledad de su casa. En la cruz están los dolores de la humanidad. En la cruz está el misterio del fracaso de Jesús y su victoria dando la vida por lo que él creía, los últimos de los últimos. En la cruz está el escándalo de los suyos, que vino a redimirlos y acabó crucificado. La cruz es el signo vivo de salvación. Quien no muere no fructifica. La cruz es el símbolo de los cristianos, muerte y vida, fracaso y gloria. Ante la cruz se me acaban las palabras. Queda la impotencia, el fracaso, el dolor, el silencio. Pero tras ese sentimiento que vacía por completo, si levanto la mirada, veo los brazos de una cruz que abraza, acompaña y mira al cielo. Queda la cruz y la esperanza. Maldita sea la cruz que cargamos sin amor como una fatal herencia. Maldita sea la cruz que echamos sobre los hombros de los hermanos pequeños. Maldita sea la cruz que no quebramos a golpes de libertad solidaria, desnudos para la entrega, rebeldes contra la muerte. Maldita sea la cruz que exhiben los opresores en las paredes del banco, detrás del trono impasible, en el blasón de las armas, sobre el escote del lujo, ante los ojos del miedo. Maldita sea la cruz que el poder hinca en el pueblo, en el nombre de Dios quizás. Maldita sea la cruz que la Iglesia justifica, quizás en nombre de Cristo, cuando debiera abrasarla en llamas de profecía. Maldita sea la cruz, que no puede ser la cruz. Señor Jesús, ayer celebramos un nuevo aniversario de tu presencia sacramental entre nosotros. Te damos las gracias por ello y te pedimos que, ya que no podemos por nuestra situación recibirte sacramentalmente, vengas a nuestros corazones espiritualmente y permanezcas siempre en ellos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy
día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. La Iglesia comprende que si Jesús ha muerto, no puede haber Eucaristía donde se celebra la unión con Dios en el presente histórico y para toda la eternidad. Pero el amor de Jesús, al ser inmenso y eterno, supera su propio fallecimiento, dándonos su gracia santificadora para participar de la comunión del pan y del vino consagrado el día de Jueves Santo. Podemos, pues, tomar un pedacito de pan y una copita de vino en nuestros respectivos hogares como símbolo y unión a los apóstoles y discípulos de Jesús presentes en la última cena, así como a toda la humanidad. En esta tarde de Viernes Santo, al terminar esta celebración, nos disponemos a dar gracias a Dios, nuestro Padre, una vez más. Gracias, Padre, por Jesús, que con su vida nos enseñó a amar, a vivir y a disfrutar de la vida, a vivir con generosidad y a confiar en ti. Gracias, Padre, por nuestros padres, amigos, educadores, por todos los que nos han precedido y con su vida nos han ayudado a no quedarnos en el fracaso o en la muerte, a descubrir lo mejor de la vida, de cada vida. Gracias, Padre, por todas las personas que viven su vida haciendo mejor la vida de los demás, por todos los que aceptan su cruz y nos invitan a una nueva resurrección. Terminamos esta celebración de Viernes Santo recibiendo la bendición de Dios y recitando un poema dedicado a la cruz de Cristo. Mira a la cruz,
Ella extiende su travesaño como uno que abre sus brazos, como si quisiera abarcar el mundo entero. Venid todos los que estáis cansados y agobiados, también vosotros, que me gritáis crucificadlo. Esta es la imagen de Dios que quedó palidecida en la cruz. Asciende al cielo desde el fondo de la tierra, igual que Él que subió al cielo. Y la cruz quisiera elevar a todos contigo. Tú abraza la cruz, que es camino, verdad y vida. Si llevas tu cruz, ella te lleva a ti y se convertirá para ti en felicidad.